JP Morgan Chase. JP Morgan Chase, actualmente uno de los bancos más grandes del mundo, remonta parte de su legado al Chase National Bank, que colaboró activamente con la Alemania nazi. Después de que Hitler tomara el poder y comenzara a rearmarse, Alemania importó grandes cantidades de productos estadounidenses, creando un déficit comercial que necesitaba dólares para cubrir. Para recaudar estos dólares, el Ministerio de Economía del Reich, bajo la dirección de Hjalmar Schacht, lanzó esquemas como el programa Rukandra. Este consistía en vender Reichsmarks con descuento a estadounidenses de ascendencia alemana, respaldados por activos robados a judíos y refugiados. Chase ayudó a facilitar esto, permitiendo a la Alemania nazi recaudar más de 20 millones de dólares. También congeló cuentas judías en Francia y ayudó a los nazis a eludir las sanciones de los Estados Unidos, bloqueando el acceso francés a fondos retenidos en los Estados Unidos. Estas actividades fueron reveladas más tarde a través de archivos desclasificados del Buró Federal de Investigaciones. Mercedes-Benz. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz, entonces Daimler-Benz AG, trabajó en estrecha colaboración con el régimen nazi. Su junta directiva incluía a muchos nazis, y la compañía produjo vehículos militares, motores de avión para la Luftwaffe y el modelo de coche blindado 770 utilizado por Hitler, Mussolini e Hirohito. Para 1942, Daimler-Benz se había volcado por completo a la producción de guerra, suministrando camiones, vehículos de reconocimiento y componentes de submarinos. En 1944, casi la mitad de sus 60.000 trabajadores eran trabajadores forzados, incluyendo judíos y prisioneros de guerra, algunos de los cuales también fueron prestados a otras compañías para obtener beneficios. Después de la guerra, fue desnazificada y se le permitió reanudar la producción bajo la supervisión estadounidense. En 1988, la compañía contribuyó con $12 millones a un fondo de reparaciones para los trabajadores forzados de la era nazi. Adidas. Adidas fue fundada en 1924 por Adolf Dassler, a quien más tarde se unió su hermano Rudolf. Ambos se convirtieron en miembros tempranos del partido nazi. Adolf asumió un papel de liderazgo en las juventudes hitlerianas hasta el final de la guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, su fábrica se dedicó a suministrar calzado para la Wehrmacht. Para 1943, la instalación cesó toda producción de calzado y fue reconvertida para fabricar armas antitanque para el ejército nazi, utilizando mano de obra forzada. La fábrica de los Dassler estuvo a punto de ser destruida por las fuerzas estadounidenses que avanzaban en 1945, pero se salvó después de que la esposa de Adi convenciera a los soldados de que solo fabricaban zapatos. Irónicamente, las tropas de ocupación estadounidenses se convirtieron en algunos de los primeros clientes importantes de la compañía después de la guerra. Los hermanos se separaron en 1947 por disputas, con Adolf haciéndose cargo de Adidas y Rudolf creando Ruda, que más tarde se convirtió en Puma, desatando una amarga rivalidad. L'Oréal, actualmente la compañía de cosméticos más grande del mundo, tiene raíces vinculadas a la colaboración nazi. Su fundador, Eugen Schueller, abuelo de la actual alcaldesa de París, Anne Hidalgo, era un conocido antisemita y partidario del violento grupo fascista La Cagule. Financió al grupo, celebró reuniones en la sede de L'Oréal y estuvo vinculado a sus crímenes, incluyendo atentados con bombas en sinagogas y asesinatos políticos. Schueller también se asoció con la firma alemana Duckham a través de su compañía de pinturas Valentine para suministrar a la Armada alemana. Desde 1940 hasta 1943, sus ingresos aumentaron casi 10 veces. Colaboró con funcionarios nazis como el comandante de las Schutzstaffel, Helmut Knochen, y estuvo involucrado en la deportación de judíos franceses y la ejecución de combatientes de la resistencia. Aunque más tarde fue acusado de colaboración, Schueller nunca fue condenado. Después de la guerra, L'Oréal contrató a varios miembros de la Cagule, incluido Jacques Correse, quien se convirtió en director ejecutivo de L'Oréal US. BMW and Inc. Los mayores accionistas de BMW, la familia Quandt, construyeron gran parte de su riqueza a través de la colaboración nazi. El patriarca Günther Quandt y su hijo Herbert emplearon a unos 50.000 trabajadores forzados de campos de concentración en sus fábricas durante el Tercer Reich. Estos trabajadores producían baterías, armas y municiones para contratos militares nazis a través de la empresa familiar Akkumulatorenfabrik AG. Los Quandt también se apoderaron de negocios de propiedad judía confiscados por los nazis. La madrastra de Herbert, Magda,
se divorció de Günther para casarse con Joseph Goebbels, aliado cercano y ministro de propaganda de Hitler. Después de la guerra, los Quandt se convirtieron en los principales accionistas de BMW, que a su vez había suministrado al ejército nazi armas y motores de avión utilizando mano de obra esclava de Dachau. Porsche, fundada en 1931 por Ferdinand Porsche, desempeñó un papel clave en la maquinaria de guerra de la Alemania nazi. Miembro del partido nazi y de la Schutzstaffel, Ferdinand diseñó el coche del pueblo, el Volkswagen Beetle, a petición de Hitler, con el respaldo de financiación estatal. Aunque Porsche inicialmente no fabricó coches bajo su propio nombre, rápidamente se pasó a la producción militar durante la guerra. Porsche diseñó tanques, vehículos todoterreno como el Schwimmwagen, el cazacarros Elephant, y contribuyó a sistemas de armas como la bomba voladora V1. La estrecha relación de Ferdinand Porsche con Hitler le aseguró importantes contratos. En sus fábricas, utilizó a unos 3.000 trabajadores forzados en condiciones brutales, con trabajadores sometidos a inanición y abusos. Sin embargo, el volumen de producción fue bastante bajo. Sus beneficios aún así se dispararon, pero después de la guerra, Porsche fue arrestado por los franceses y enviado a prisión. Entonces el hijo de Porsche, Ferry, tomó el control y cambió el enfoque de la marca. Desde entonces, la compañía ha contribuido con $2,5 millones a un fondo de reparación alemán. Volkswagen fue establecida en 1937 por el Frente Alemán del Trabajo, como parte del programa Fuerza a través de la alegría del régimen nazi, con el objetivo de producir un coche asequible para el pueblo alemán. Diseñado por Ferdinand Porsche, este coche se convirtió en el Volkswagen Beetle. Mientras que Porsche hizo gran parte del trabajo de diseño, Volkswagen se encargó de toda la producción a gran escala en sus fábricas. Al estallar la guerra, la compañía se pasó a la fabricación militar, produciendo vehículos como el Kübelwagen y el anfibio Schwimmwagen, así como componentes para la bomba voladora V1. En la planta de Fallersleben, Volkswagen utilizó a 15.000 trabajadores forzados, muchos de los cuales eran reclusos de campos de concentración suministrados por la Schutzstaffel. Los historiadores han estimado que alrededor del 80% de la fuerza laboral de la compañía durante la guerra consistía en mano de obra esclava. Los gerentes de la planta solicitaron activamente prisioneros de campos como Arbeitsdorf y las condiciones eran tan severas que muchos murieron por exceso de trabajo o inanición. Después de la guerra, la fábrica de Volkswagen fue capturada por los estadounidenses y entregada a los británicos. No fue hasta 1998 que Volkswagen reconoció formalmente su uso de mano de obra esclava y creó un fondo de reparaciones de $12 millones para los supervivientes. Audi, entonces conocida como Auto Union, era el segundo mayor fabricante de automóviles de Alemania y se pasó a la producción militar durante la Segunda Guerra Mundial, construyendo tanques, motores de avión y piezas de submarinos. Explotó a más de 18.000 trabajadores forzados, incluidos 3.500 reclusos de campos de concentración, muchos de los cuales trabajaron en condiciones brutales en lugares como Leitmeritz. Miles murieron, algunos ejecutados o pereciendo durante las marchas de la muerte forzadas desde los campos con el objetivo de evitar su liberación y ocultar pruebas. Después de la guerra, las fábricas de Auto Union fueron bombardeadas. Su equipo fue trasladado a Baviera. Y a finales de la década de 1950, Daimler-Benz compró el 88% de la compañía. En 1964, pasó a formar parte de Volkswagen. Un informe de 2014 confirmó la responsabilidad moral de Auto Union por 4.500 muertes en Leitmeritz. Audi admitió más tarde que su dirección no había sido consciente de la escala completa y creó un fondo de compensación para los supervivientes y descendientes. IBM, a través de su filial alemana de HOMAG, proporcionó a los nazis máquinas de tarjetas perforadas y de procesamiento de datos a partir de principios de la década de 1930. Estas máquinas fueron esenciales para los censos nazis y los sistemas de seguimiento que identificaban a judíos y otros grupos objetivo en toda Alemania y la Europa ocupada. Los datos permitieron deportaciones e internamientos en campos eficientes, con máquinas de IBM operando en lugares como Dachau. IBM envió técnicos para entrenar al personal de la Schutzstaffel y mantuvo un suministro constante de equipos, piezas y tarjetas perforadas. En 1937, el director ejecutivo Thomas Watson recibió la Orden del Águila Alemana de Hitler por los servicios de IBM. Incluso después de que comenzara la Segunda Guerra Mundial,
IBM continuó ayudando al régimen, enviando máquinas y negándose a vender de HOMAG, manteniendo el control desde Nueva York. En 1940, IBM creó una sucursal holandesa que ayudó a identificar a los judíos para su deportación en los Países Bajos. En una declaración de 2001, IBM afirmó que tenían un control limitado sobre de HOMAG. IG Farben. IG Farben fue un patrocinador industrial clave del régimen nazi, produciendo Zyklon B para las cámaras de gas y construyendo una planta de caucho sintético cerca de Auschwitz, donde trabajaron 35.000 trabajadores forzados. La compañía también llevó a cabo experimentos químicos y farmacéuticos en prisioneros judíos, muchos de ellos vinculados a Josef Mengele. IG Farben tenía un acuerdo directo con la Schutzstaffel para la mano de obra esclava, más de 83.000 solo en Auschwitz, y solicitaba nuevos prisioneros cuando otros morían. Un laboratorio en Birkenau dirigido por Bayer, entonces parte de IG Farben, infectó a mujeres con enfermedades como la difteria y la tuberculosis para la experimentación. Los ejecutivos fueron juzgados por crímenes de guerra después de la guerra en el juicio IG Farben. Uno de ellos, Fritz Termer, fue sentenciado a 7 años por su papel en la planificación del campo de Monowitz, pero más tarde se convirtió en presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. IG Farben fue disuelta en 1952, con Bayer y BASF como compañías sucesoras. Los lazos nazis de Bayer resurgieron en 1999 durante una demanda por experimentos en humanos, acusando a los funcionarios de sobornar a los nazis para acceder a los prisioneros. Kodak, una compañía estadounidense, mantuvo sus operaciones en toda Europa durante la Segunda Guerra Mundial, incluso en la Alemania nazi. Su filial alemana, Kodak AG, fue puesta bajo el control de fideicomisarios para garantizar que pudiera seguir funcionando incluso si estallaban las hostilidades entre Alemania y los Estados Unidos. Durante la guerra, Kodak produjo espoletas, detonadores y disparadores utilizando mano de obra esclava en sus plantas de Stuttgart y Berlín-Köpenick. Las fábricas en la Francia ocupada por los nazis también apoyaron el esfuerzo de guerra alemán. Si bien la sede de Kodak en Nueva York no parecía controlar directamente sus operaciones alemanas, mantuvo el control total sobre las filiales en países neutrales como Suiza, España y Portugal, naciones que continuaron comerciando con la Alemania nazi. Los bienes producidos en territorio alemán se canalizaban a través de estos países neutrales y se importaban a los Estados Unidos. Uno de los asesores económicos cercanos de Hitler, Wilhelm Kepler, tenía fuertes lazos con Kodak y otras firmas estadounidenses. A pesar de estas colaboraciones, Kodak no enfrentó sanciones durante ni después de la guerra. General Motors, la división Opel de General Motors, con sede en Alemania, suministró vehículos a los nazis, incluido el camión Opel Blitz, considerado importante para la maquinaria de guerra nazi. La dirección de GM se opuso al New Deal y apoyó a Hitler. El vicepresidente James D. Mooney se reunió con altos funcionarios nazis en la década de 1930 y recibió la Orden del Mérito del Águila Alemana. Más tarde, los Estados Unidos pagaron a General Motors $32 millones por el bombardeo de sus plantas alemanas. En 1974, una investigación del Senado revisó el papel de GM durante la guerra. GM negó su participación, afirmando que los nazis tenían el control total de Opel. Standard Oil, un conglomerado empresarial de la industria del petróleo fundado en 1870 por John D. Rockefeller, dominaba el mercado de combustible de Alemania en 1935 a través de su filial alemana, en la que tenía una participación del 50%. Tenía estrechos lazos con IG Farben e intentó formar un cártel para dividir el control. Standard sobre el petróleo, Farben sobre los productos químicos. Standard Oil presuntamente retuvo la tecnología del caucho sintético de los Estados Unidos, retrasando la producción nacional y empeorando la escasez de caucho. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus instalaciones utilizaron mano de obra forzada, incluido un subcampo del campo de concentración de Stutthof. Un acuerdo bloqueado de $24 millones habría permitido a Standard Oil transferir plantas húngaras al control nazi. Hoy en día, Standard Oil es ExxonMobil. Deutsche Bank, uno de los bancos comerciales más grandes del mundo, fue un financiador clave del régimen nazi, despidiendo a empleados judíos, confiscando activos judíos y prestando fondos para construir las instalaciones de IG Farben y Auschwitz, utilizando oro judío robado. Ayudó a los nazis a eludir sanciones,
vender oro saqueado y expandir el control sobre los bancos en los territorios ocupados. Después de la guerra, el director durante la guerra, Hermann Joseph Abs, fue arrestado pero nunca condenado, y más tarde se convirtió en presidente en 1957. Hugo Boss. En 1931, el fundador Hugo Ferdinand Boss se unió al partido nazi y se convirtió en miembro patrocinador de la Schutzstaffel. Pronto, la compañía recibió contratos gubernamentales y produjo uniformes para la Sturmabteilung, la Schutzstaffel y más tarde la Wehrmacht, aunque Hugo no estuvo involucrado en su diseño. La compañía utilizó trabajadores forzados, en su mayoría mujeres soviéticas y polacas y prisioneros de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la dirección apoyó abiertamente a Hitler, y Hugo Boss exhibía una foto suya con Hitler en casa. Después de la guerra, Hugo fue multado por su participación pero clasificado como un seguidor. En el año 2000, la compañía se unió a un fondo de compensación y en 2011 emitió una declaración de arrepentimiento. Associated Press. Associated Press, una agencia de noticias estadounidense, cooperó con el régimen alemán en la década de 1930, convirtiéndose en el único servicio de noticias occidental al que se le permitió operar en la Alemania de Hitler después de que otros como Keystone y Wide World Photos fueran cerrados en 1935. Para quedarse, AP aceptó no publicar nada que pudiera debilitar al Reich y contrató a personal conectado con la propaganda nazi, incluido un fotógrafo de la Schutzstaffel. La AP le dio al régimen acceso a sus archivos fotográficos, que fueron utilizados en propaganda antisemita con imágenes seleccionadas personalmente por Hitler. La oficina alemana de AP suministró imágenes a los Estados Unidos antes de 1941. Después, fue controlada totalmente por los nazis. AP rechaza la colaboración directa y señala la coacción del régimen. Dr. Oetker. Dr. Oetker es una compañía alemana que produce mezclas para pasteles, pizza congelada, pudding y más. Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía fue dirigida por el miembro de las Waffen-Schutzstaffel Rudolf August Oetker. Apoyó el esfuerzo de guerra nazi suministrando mezclas de pudding y municiones a las tropas alemanas, y utilizó mano de obra esclava en sus instalaciones. La familia se benefició de los estrechos lazos con el régimen y su banco privado empleó a Rudolf von Ribbentrop, hijo del ministro de Asuntos Exteriores Joachim von Ribbentrop. Rudolf August afirmó que no conocía el alcance de los campos de concentración a pesar de haber sido entrenado en uno. Fue detenido solo por su papel en las Waffen-Schutzstaffel, pero fue exonerado por un subcomité interno. La compañía se expandió más tarde a nivel mundial con ingresos por ventas anuales de miles de millones. Continental. Continental es un fabricante alemán de piezas de automóviles. Bajo el régimen nazi, se requirió que su dirección se uniera al partido, y la compañía se convirtió en una parte clave de la economía de guerra nazi, y utilizó a unos 10.000 trabajadores forzados, incluidos prisioneros de campos. En Sachsenhausen, los detenidos eran obligados a probar suelas de goma caminando hasta 25 kilómetros diarios bajo amenaza de muerte. Lufthansa. Lufthansa, ahora uno de los grupos aéreos más grandes del mundo, estuvo estrechamente vinculada al régimen alemán durante sus primeros años. En 1932, proporcionó a Hitler un avión de campaña gratuito, ayudando a los nazis a obtener una ventaja propagandística a través de viajes más rápidos. Erhard Milch, jefe de Lufthansa y miembro del partido nazi, fue nombrado más tarde por Göring para dirigir el Ministerio de Aviación y fue condenado por crímenes de guerra. La aerolínea apoyó en secreto el rearme alemán, actuando como una fuerza aérea encubierta y fotografiando la costa británica para la planificación de la invasión. Durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó a más de 10.000 trabajadores forzados para construir y mantener aviones y sistemas de radar en duras condiciones. Después de la guerra, la aerolínea fue disuelta y refundada más tarde en 1953. Ford. Las filiales alemanas y francesas de Ford, Ford Werke y Ford SAF produjeron vehículos y equipos militares para el régimen nazi, y Ford Werke utilizó a más de 12.000 trabajadores forzados en 1944. El fundador Henry Ford era un conocido antisemita, autor de El Judío Internacional, elogiado por Hitler en Mi Lucha, y galardonado con la Gran Cruz del Águila Alemana en 1938. Si bien el propio Ford tuvo poca participación directa en los últimos años de la guerra, la rama alemana de su compañía mantuvo lazos con funcionarios nazis y apoyó el esfuerzo de guerra. En el año 2000, Ford Werke pagó hasta $26 millones a fondos para víctimas del trabajo forzado del Holocausto.
Fanta. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Coca-Cola era muy popular en Alemania, y la compañía incluso patrocinó los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Una vez que comenzó la guerra, la filial alemana quedó aislada del jarabe de Coca-Cola debido a los embargos aliados y las restricciones comerciales nazis. Ante la escasez, el director gerente Max Keith creó una nueva bebida utilizando los ingredientes locales disponibles, principalmente suero de leche y pulpa de manzana, llamada Fanta, abreviatura de Fantastisch, que significa fantástico o asombroso. Fue lanzada en 1941 y se hizo popular en la Alemania de la guerra. La bebida no tenía vínculos con la producción militar y continuó durante la guerra. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, todo contacto oficial entre The Coca-Cola Company y la sucursal alemana de Max Keith fue cortado. Pero él continuó vendiendo Fanta al público alemán, obteniendo grandes beneficios para la compañía. Después de la guerra, Coca-Cola recuperó el control de su filial alemana, registró Fanta en los Estados Unidos en 1949 y expandió la marca a nivel mundial. Nestlé. Nestlé, una compañía de alimentos suiza, operó en la Alemania nazi y otras áreas controladas por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, continuando la producción durante toda la guerra. Aunque no estuvo involucrada en armamento, sus sucursales alemanas suministraron alimentos a civiles y militares. Nestlé alimentó a ambos bandos, manteniendo contratos con el ejército alemán y viendo un aumento en las ventas durante la guerra. Maggi, ahora propiedad de Nestlé, aseguró un acuerdo de suministro exclusivo con la Wehrmacht y utilizó mano de obra forzada de los países ocupados por los nazis. La dirección suiza de Nestlé mantuvo lazos tanto con las potencias del eje como con las aliadas, asegurando la supervivencia de la compañía. Después de la guerra, se expandió rápidamente hasta convertirse en un conglomerado alimentario global. ITT, un fabricante industrial estadounidense con sede en Connecticut, mantuvo profundos lazos comerciales con la Alemania nazi. En agosto de 1933, Adolf Hitler se reunió con Sóstenes Benn, el director ejecutivo de ITT, en una de sus primeras reuniones con un empresario estadounidense. Las filiales de ITT hicieron pagos al líder de la Schutzstaffel, Heinrich Himmler, y poseían una participación del 25% en Focke-Wulf, un fabricante de aviones de combate de la Luftwaffe. ITT también poseía acciones de Mix, Genest, que producía equipos de radar y comunicaciones para la Wehrmacht. En la década de 1960, ITT recibió $27 millones en compensación del gobierno de los Estados Unidos por los daños causados por los bombardeos aliados a su participación en la planta de Focke-Wulf.